Un saludo fraternal para todos ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática. Este es su canal Viviendo en la Palabra. Lección número 6 está titulada ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Texto para memorizar, 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que, hermanos o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. El joven inspeccionó cuidadosamente el horizonte. Llevaba días buscando a sus hermanos. Mientras se acercaba, recibió de todo menos una cálida bienvenida. Sus hermanos realmente querían matarlo. Si no hubiera sido por Rubén, es posible que José no habría podido contar la historia. Podemos elegir muchas cosas en la vida, pero no a nuestra familia. Nadie es perfecto, y ninguno de nosotros tiene familias perfectas y relaciones familiares perfectas. Algunos tenemos la bendición de que nuestros padres, hermanos y otros miembros de la familia reflejan el amor de Dios, pero muchos tienen que conformarse con menos de lo ideal. Las relaciones familiares a menudo son complicadas y dolorosas. Esto nos preocupa, nos duele y nos pesa mucho emocionalmente, y a su vez lo descargamos sobre los demás. ¿Cómo podemos encontrar el descanso de Dios en este ámbito de la vida? En este estudio volvemos a la historia de José y sus lazos familiares para ver a Dios en acción trayendo sanidad y descanso emocional a pesar de las relaciones familiares disfuncionales. Disfunción en el hogar. El texto para esta parte se encuentra en Génesis capítulo 34. Familias disfuncionales. ¿Qué significa eso, Marigenia? ¿Qué es una familia disfuncional? Es aquella donde hay muchos problemas, conflictos, de pronto con algún miembro o abuso de alguno de los miembros de la familia. En sí hay mucho problema en ese hogar. Y esto es muy común hoy día. Esta es una expresión que la escuchamos cada rato, ¿no? Y es una de las causas más grandes que hay de divorcio entre las parejas porque son disfuncionales. De divorcio y de separaciones, de familia, de hijos, bueno, qué sé yo. Ahora, pero podemos mirar también aquí entonces que esto es un asunto tan antiguo como el hombre. Desde que el hombre se separó del Señor, desde ese momento se convirtió en disfuncional. Pues la familia de Adán era una familia disfuncional. Podemos ver el asunto de Caín y Abel, no fue nada fácil. Y si vamos paso a paso, miramos el asunto de Abraham, el asunto de Jacob, y ahora llegamos a la familia de José, encontramos que esto fue un asunto muy particular y en la palabra de Dios está registrado como algo que trajo fragmentación en la familia. José sabía de familias disfuncionales. Esto ya venía de sus bisabuelos, Abraham y Sara. Cuando Sara se dio cuenta de que era estéril, convenció a Abraham de que se llegara a su sierva Agar. Tan pronto como Agar quedó embarazada, comenzó la rivalidad. Al crecer en esta atmósfera, Ismael e Isaac trasladaron la atención a sus propias familias. Isaac se propuso favorecer a Esaú y Jacob se pasó la vida tratando de ganarse el amor y el respeto de su padre. Más adelante, Jacob fue engañado y se casó con dos hermanas que no se llevaban bien y competían entre sí en una carrera de natalidad, hasta tal punto que reclutaron a sus siervas para que tuvieran los hijos de Jacob. Qué problema tan tremendo, ¿no? La rivalidad entre estas mujeres. Pero al mirar detalladamente Génesis 34 encontramos allí un asunto bien delicado. Y es el asunto de los hijos de Jacob con los de Siquem. Fue un asunto terrible. Creo que esto marcó a esta familia, porque esa masacre de ese pueblo fue algo que, bueno, yo no sé, cuando uno lee la escritura esto se da cuenta que estos eran muy malos. Estos eran malos.
Sí, por supuesto que este hombre cometió una vileza, como dice la palabra de Dios, pero esa era la solución. Qué No. cosa tan terrible, ¿no? Otro detalle aquí bien interesante, María Eugenia y hermanos, es el asunto de Hebreos 11. La pregunta aquí es, ¿por qué creemos que Abraham e Isaac y Jacob figuran como héroes de la fe? ¿No cometieron errores? Claro que sí, cometieron errores. Tuvieron desobediencias, pero fueron hombres que la tendencia de ellos, siempre hemos hablado de esto, hemos hablado de que Dios conoce la tendencia. Y la tendencia de una persona espiritual es siempre de acudir a Dios. No así la tendencia de aquel que no es espiritual. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en Jacob y Esaú, más atrás en Caín y Abel. Entonces, cuando un hombre, un cristiano, tiene ese corazón, Dios sabe que él, a pesar de sus fracasos, él va a hacer lo que Dios espera que haga. Por lo menos mira lo que aquí dice. Los campeones de la fe de Dios a menudo no están a la altura de sus propias expectativas ni las de Dios. Estos hombres se mencionan en Hebreos 11 no por sus relaciones familiares desordenadas, sino a pesar de ellas. Aprendieron muchas veces por las malas acerca de la fe, el amor y la confianza en Dios mientras luchaban con estos problemas familiares. Escoger un nuevo rumbo. Sabe que hay veces que estos rumbos no los escogemos nosotros. Por lo menos José no escogió esto. Nunca José pensó que esto le iba a suceder. Salir de pronto de las entrañas de su hogar y terminar como esclavo a tan temprana edad no debió haber sido nada fácil para José. Y fíjense ustedes, mis hermanos, el momento cuando José va a buscar a sus hermanos. Bien, un detalle aquí bien importante es la parte espiritual. Y hemos hablado de eso, de la tendencia del corazón del ser humano. José era un hombre de tendencia espiritual, no así sus hermanos. Recuerden que la Biblia dice que José contaba a su padre la mala fama de sus hermanos, porque estos hermanos suyos no eran hombres temerosos de Dios. Así pues que digan no eran. Por lo tanto, miren lo que hicieron con José. Ahora, aquí tenemos también que ver esa parte donde el que quiere buscar a Dios, el que quiere servir al Señor, y está entre aquellos que no anhelan buscar al Señor, va a tener problemas. José tuvo problemas. Posiblemente él inocentemente les contaba las historias, les decía los sueños que él tenía, pero él no pensaba que sus hermanos fueran a tomar el asunto de una manera tan drástica. Y aparte, pues que vemos ahí también que de pronto hacía un poquito de fuerza el hecho de que Jacob mostrara tanto favoritismo por José. Eso y aparte de los sueños, pues sus hermanos se llenaron de ese resentimiento contra José. Sí, llegaron casi que a odiarlo. O sea que si no hubiese sido por Rubén, entonces lo hubieran matado. Esa era la intención. Ya lo lanzan a la cisterna y se ponen a pensar qué hacemos. Pero la decisión de ellos ya era Desaparecer a estaba José. decidido. Y esa aparición de los ismaelitas fue de alguna manera la salvación de la vida de José. Tenemos, mis hermanos, aquí una serie de textos en nuestro estudio que se los queremos recordar. Deuteronomio 4:29, Josué 24:15. Cada uno de ellos tiene una particularidad. Es la confianza que ponemos en el Señor, buscar a Dios. Si buscamos a Dios, lo hallaremos. Eso sí es claro. Si buscamos a Dios para servirle, ahí estará. Y si lo buscamos continuamente. También está Primera Crónicas 16:11, Salmo 14:12, Proverbios 8:10, Isaías 55:6. Hallar descanso en el Señor en una circunstancia como esta que afrontó José no debió haber sido muy fácil. Pero este joven espiritual y que había aprendido
del labio de su Padre de Dios, había tomado la decisión de que serviría al Señor a pesar de las circunstancias. Recuerden, mis hermanos, las circunstancias marcan lo que somos, porque muchas veces vamos de acuerdo a las circunstancias. Si las cosas van bien, vamos bien, pero si van mal, entonces puede ser que comencemos a protestar y desconfiemos del Señor. José confió en el Señor a pesar de lo que llegó para él, las cosas inoportunas y un rumbo que él no escogió. Y María Eugenia decía ahora, debe haber sido muy duro cuando él iba en ese viaje y miraba hacia atrás y sabía que estaba dejando a su papá, a su familia, aún a sus mismos hermanos, y que iba hacia un lugar que él no conocía. ¿Pero qué decidió él? Bueno, ser fiel, confiar en Dios. Confiar en el Señor. ¿Cómo tener verdadera autoestima? Si José albergaba alguna esperanza de escaparse y encontrar el camino de vuelta, ésta se frustró al llegar a Egipto, donde es revendido a una familia prominente. Génesis 39:1 nos dice que Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. De repente el joven se vio inmerso en un idioma y una cultura nueva y extraña. Total, ¿no? Cultura nueva, extraña. Aquí es donde muchas veces tal vez entramos en conflicto nosotros. Porque hoy día todo es a base de ayudas, a base de que los jóvenes necesitan esto o aquello, en la iglesia y aún en el mundo. La juventud anda pidiendo esto y pidiendo aquello otro. Fíjense en una cosa, hermanos queridos. Jóvenes como José, jóvenes aún como David, como Daniel, tuvieron muchas desventajas. Muchas desventajas. Ellos no tuvieron alguien que los visitara, alguien que los meloseara, alguien pues allí detrás haciendo un montón de cosas. Pero estos hombres tomaron las mejores decisiones. ¿Tomó José las mejores decisiones? ¿Fue un hombre con una autoestima bien formada? Claro que sí. Si José hubiese querido tomar otra decisión, nosotros no podríamos estarlo criticando, porque él no estaba en condiciones de quizás ni de exigir. Pero ¿qué decidió José? Servir al Señor. ¿Y qué hizo el Señor con él? Lo bendijo. De una manera impresionante. Fijémonos en Isaías 43:1 lo que dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Promesas del Señor, promesas una y otra vez aparecen como hijos de Dios. Primera de Juan 3:1-2. Aparecemos como un tesoro especial. Malaquías 3:17. Así que, mis hermanos, promesas de nuestro Dios es lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos falta muchas veces? Confianza. Confianza en el Señor. Bien, mis hermanos, llegamos a la parte para el día miércoles. Relacionarnos a la manera de Dios. Hermanos queridos, a la manera de Dios es complicado. Trae problemas, pero siempre será la mejor manera. Porque fíjense ustedes, Génesis 39:1-6, tenemos el episodio de José con la esposa de Potifar. Pensemos por un momento, si José no actúa a la manera de Dios, pues, ¿qué hubiera pasado? Posiblemente hubiese perdido su vida, cuando ya Potifar lo hubiese descubierto. ¿Sabe que sí? Porque Potifar sabía que lo que su mujer estaba diciendo no era cierto. Era mentira. Pero para salvar su reputación, para evitarse, pues, una serie de problemas que hubiese tenido, porque todo el mundo se dio cuenta del problema, entonces él decidió llevar a José a la cárcel, pero él sabía que esto no era cierto. De lo contrario, lo hubiese mandado a matar. Por supuesto, si José hubiese cedido a esta insinuación de esta mujer, la vida hubiese perdido, porque ahí sí Potifar no hubiese perdonado esa ofensa.
Así que mis hermanos, saben que siempre a la manera de Dios habrán dificultades, pero el premio ¿cuál será? La honra divina. El premio será la honra divina. No hay nada que pueda ser más satisfactorio para un hijo de Dios que hacer la voluntad de Dios. Eso sí, no le quepa la menor duda. Podemos ver aquí muchos detalles importantes en esta parte de Génesis 39. El asunto con José y la mujer de Potifar. Miren ustedes por lo menos la apariencia de José, ¿no? José era un hombre de buena apariencia. Y aquí, en lugar de serle esto una bendición, le fue una maldición. Y uno me pone a mirar en la palabra de Dios una serie de casos donde la belleza, tanto de hombres como de mujeres, ¿en qué se convirtió? En un problema bien grande. Bueno, y si nos vamos mucho más atrás, la Biblia dice que había un ángel en el cielo que era perfecto y hermoso. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Pero aquí José, por supuesto, no sacó ventaja de su apariencia física, aunque fue un problema para él porque esta mujer puso sus ojos en él. Él fue firme a la manera de Dios. Bien, estamos llegando al final de nuestro repaso y tenemos un tópico interesante, el gran conflicto en la intimidad. ¿Saben ustedes que cuando yo leí esta historia alguna vez, pues pensé lo que quizás muchos han pensado, que la vida no es justa, que hay mucha injusticia? Porque cuando leemos la fidelidad de José, pero cómo termina en la cárcel, uno podría pensar en esto, ¿no? Y es más, alguien que no tenga una intimidad con el Señor, una relación con el Señor, fácilmente abandona la fe. Sí, claro, porque son pruebas difíciles. Él estaba muy joven y había pasado mucho tiempo lejos de su casa y venir luego, después de estar bien, llegar a prisión. Claro, ¿cuántos no dejan de congregarse por mucho menos? Por insignificancias, porque no se les dio un saludo, porque no se les hizo alguna cosa que ellos querían que se les hiciera. Hay tantas cosas por las que alguien como pretexto usa para abandonar el camino de Dios. Y José tenía aquí una cosa muy delicada, porque él estaba siendo fiel al Señor y ahora termina en la cárcel. Entonces, mis hermanos, este asunto de la intimidad, el asunto de nuestra relación con Dios, tenemos que entender que nos pueden traer todas estas dificultades. Y yo creo que de hecho podemos pensar en la parte final de la historia. ¿Cuántos irán a estar en prisión sin haber hecho absolutamente nada? Y hay que tener en cuenta, como dice nuestra lección, que el bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato. Pero en el cielo tenemos un Dios que es justo y si somos leales a Él, pues salimos victoriosos tarde que temprano. Sí, porque fíjense ustedes que en la cárcel José llegó a ser una tremenda obra. Sí. En la cárcel pasó como en la casa de Potifar, todo quedó casi que a lo que José hiciera. En prisión José trabaja con lo concreto, no con lo ideal. Hace contactos, ayuda a los demás y a pesar de que las relaciones de la cárcel distaban mucho de ser ideales, y José no tiene reparos en pedir ayuda y volverse vulnerable. Pide ayuda al copero, luego de interpretarle el sueño. En el contexto de lo que le ocurrió a José con la esposa de Potifar, Elena de White escribió: aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Dios será un pronto auxilio y su espíritu será un escudo. Aunque estén rodeados de las más terribles tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual pueden recurrir para resistirlas. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios, y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora.
y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios usó incluso la prisión como un camino que lo conduciría a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo, y leal a su Señor. Despreciaba esa ingratitud que lo llevaría a abusar de la confianza de su amo, aunque su amo tal vez nunca lo supiera. Historia de la Redención, página 89. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Bendiciones para todos y esperamos que compartan nuestro comentario que pueda llegar a muchos más. Gracias por su apoyo.